Saludos desde Euronews. Les ofrecemos ahora una serie de noticias destacadas de este martes 4 de diciembre que además van a tener continuidad. Son los hechos clave que han definido la actualidad. Se los mostramos ahora en Euronews hoy. Estos son los titulares. La presión de los chalecos amarillos consigue que el gobierno francés ceda. Moratoria de 6 meses de la ecotasa de los carburantes. No subirán ni gas ni electricidad este invierno. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dice al Reino Unido que frenar el Brexit está en su mano. La pelota, una vez más, en el tejado de Theresa May. El Eurogrupo pacta una reforma de mínimos del euro y prepara mecanismos para afrontar hipotéticas quiebras bancarias. Coleccionistas de Star Wars bajan a tierra y preparan ahorros para una subasta de prototipos originales usados en los rodajes de la saga. El lado oscuro pasa por caja. Ningún impuesto merece poner en riesgo la unidad de la nación. Lo dice el primer ministro francés Édouard Philippe. El gobierno de Emmanuel Macron da marcha atrás. Criticó a sus antecesores Chirac y Hollande por ceder a la presión de la calle, pero la realidad de un descontento acumulado se ha impuesto. El gobierno francés suspende temporalmente la subida de los impuestos del combustible. Tras semanas de protestas del movimiento de los chalecos amarillos, el primer ministro Édouard Philippe ha anunciado una moratoria de 6 meses en la aplicación de la medida anunciada por el Ejecutivo. La presión sobre el gobierno de Emmanuel Macron era cada vez mayor, incluyendo importantes disturbios, y se teme que las protestas no cesen, como han advertido representantes de los chalecos amarillos, que exigen más medidas y no una moratoria temporal. ¿Quién paga a los cristales rotos de los chalecos amarillos? Tiendas, hoteles, restaurantes, mobiliario urbano, patrimonio nacional. El impacto económico ha sido serio. Llega el momento de hacer balance. El turismo no es el único sector al que ha impactado la crisis de los chalecos amarillos. En Francia, los escaparates rotos reflejan los efectos económicos de 3 semanas consecutivas de protestas. Minoristas, cadenas hoteleras, tiendas de grandes avenidas o la restauración están sufriendo las consecuencias. Según el ministro de Economía, Bruno Le Maire, las pequeñas tiendas han sufrido una caída de entre el 20 y el 40%, la industria hotelera del 15 al 25% y los restaurantes de entre el 20 y el 50%. La semana pasada les decía que el impacto en la economía francesa era grave. Hoy les digo que este impacto sigue siendo grave, ya que ahora observamos una disminución del volumen de negocio del 15 al 25%, dependiendo de los sectores. La delicada situación que vive el país por el aumento del precio del carburante se extiende a todo el territorio. Las gasolineras de Bretaña están sufriendo desabastecimientos. Es la tercera gasolinera a la que acudo y voy a regresar a casa. No sé qué hacer, estoy intentando encontrar otra gasolinera. Voy a dejar mi coche en casa. Según la Confederación Española de Transporte de Mercancías, la protesta está costando además 2 millones de euros diarios al país vecino. Empezó como una petición que luego fue difundida por las redes sociales. El fenómeno de los chalecos amarillos se ha desarrollado al margen de cualquier estructura sindical o política, un origen totalmente inédito para un movimiento social en Francia. ¿Quiénes son realmente los chalecos amarillos? Se lo preguntamos al sociólogo Manuel Cervera Marzal. Las primeras informaciones que nos llegan gracias a sociólogos sobre el terreno, que reparten cuestionarios o sondean un poco a la gente, muestran que estamos frente a un movimiento cuya composición sociológica es extremadamente variada. Pero podemos dar una visión general. Se trata de un movimiento sobre todo de clase media o de clase popular. Y una segunda cuestión importante es que la gran mayoría son personas que viven en zonas rurales o suburbanas, por lo que ya les ha afectado la reciente limitación de la velocidad a 80 km/h.
y que vuelven a verse afectados por la subida del impuesto al gasóleo. Este es el perfil de la base de la sociedad francesa y, por supuesto, los automovilistas. Nos damos cuenta de que en 2 o 3 semanas se han agregado al movimiento personas que no tienen necesariamente coche, pero que se sienten concernidas por las reivindicaciones. Hartos de cargas fiscales, de desigualdades sociales, reivindicaciones también expresadas en otros países de Europa, puede extenderse fuera de Francia. Sí, de hecho hemos visto a chalecos amarillos estos últimos días en los Países Bajos, Bélgica, en España hace algunos años. Puede que en otros lugares esto circula mucho por las imágenes. Hay una focalización permanente de canales de información continua. Estas imágenes las encontramos enseguida en las redes sociales. Sabemos que no hay fronteras nacionales. Las imágenes circulan rápidamente. De ahí a aprender completamente en nuestros países vecinos es más complicado. Pero sí, existen epifenómenos y algunos movimientos de solidaridad con los chalecos amarillos fuera de Francia. Londres aún está a tiempo de revocar unilateralmente el Brexit. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un dictamen que, aunque no es vinculante, resulta jurídica y políticamente significativo y oportuno. La pelota está en el tejado de Theresa May. Londres puede revocar unilateralmente el Brexit según la justicia europea. Se trata de un dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, que pese a no ser vinculante es jurídicamente relevante. El artículo 50 contempla la posibilidad de revocación unilateral, señala el abogado general, cuya línea suelen seguir los jueces encargados de emitir la sentencia definitiva. El Parlamento británico ha comenzado a debatir el acuerdo de divorcio alcanzado entre Londres y Bruselas. La votación está prevista para la semana que viene, pero son muchos los diputados que no apoyan el texto, tanto de la oposición como de las filas Tories. Las reformas europeas, pequeñas o grandes, siempre son lentas, trabajosas y fruto de reuniones inacabables. Finalmente, los ministros de Finanzas europeos han conseguido avanzar al lograr un principio de acuerdo para reformar el euro. El Eurogrupo prepara también medidas para hacer frente a hipotéticas futuras quiebras bancarias. Jornada maratoniana en el Eurogrupo para lograr un acuerdo sobre la moneda común. Los ministros de Economía y Finanzas de los países que comparten el euro se reunieron durante unas 15 horas en Bruselas, aprobando finalmente un fondo único de resolución bancaria, que es un último recurso para rescatar entidades financieras en quiebra, y un refuerzo del mecanismo europeo de estabilidad financiera para vigilar a los diferentes países. Solo podemos avanzar con la profundización de la Unión Económica y Monetaria paso a paso, hora tras hora. No hemos dado pasos de gigante, pero hemos dado algunos pasos importantes o significativos en lo que es un camino largo y difícil. Ahora corresponde a la cumbre del euro aprobar este acuerdo y aclarar el camino a seguir en los puntos pendientes, entre los que se encuentra, por supuesto, el presupuesto de la zona euro. El Eurogrupo logra un acuerdo para reformar la eurozona en las vísperas de una fecha reseñable para la moneda. El próximo 1 de enero hará 20 años que el euro entró en vigor, una divisa que en muchas ocasiones ha reflejado las múltiples divergencias entre los Estados miembros de la Unión Europea. El carbón sigue usándose en Polonia como combustible doméstico de primer uso, sobre todo entre las capas más pobres de la población. Hoy, en el Día de Santa Bárbara, patrona de los mineros que sufren el carbón de cerca, vemos cómo las víctimas mortales de la contaminación se cifran por millares. En este día helado, en la ciudad polaca de Katowice, la contaminación del aire es asfixiante. Unos días antes de la apertura de la COP24, estos activistas ambientales vinieron a distribuir máscaras anticontaminación a los transeúntes en el centro de la ciudad. Objetivo: concienciar sobre un problema al que los polacos han ignorado durante muchos años. De las 50 ciudades más contaminadas de la Unión Europea, 33 están en Polonia, y cada año cerca de 600 ciudadanos de Katowice mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación del aire mata a unas 50.000 personas al año en Polonia. Una de las razones es el uso del carbón para calentar y cocinar, una técnica que utiliza el 40% de los hogares polacos.
Este hombre nos dejó entrar en su casa con la condición de no ser identificado. Es en este horno que en invierno quema carbón para calentar las 2 habitaciones de su apartamento. Es lo más barato, no es ecológico, pero no tenemos gas, así son las cosas. 5 de las 30 plantas de carbón que figuran como las más contaminantes de Europa se encuentran en Polonia. La central de Turów, en el oeste de Silesia, alimentada por una enorme mina de lignito, se encuentra entre las más tóxicas. Este distrito se encuentra al pie de la central eléctrica. Las emisiones de partículas finas y polvo de carbón causan muchos problemas de salud aquí, nos dice este hombre. Trabaja para un subcontratista de la planta y no quiere ser reconocido. Lo sentimos en nuestra boca, en nuestros ojos, nuestra nariz. Podemos verlo en nuestras cosas y en todo lo que nos rodea. Así es como está tras un día sin limpiar. La COP24 es una rara oportunidad para que los polacos expresen sus preocupaciones sobre el medio ambiente y el cambio climático. Esta reunión familiar bajo una mina en desuso, en un pueblo cercano en Katowice, fue un comienzo tímido de la apertura de la cumbre. Los ciudadanos polacos concienciados con este problema necesitarán el apoyo de defensores ambientales de todo el mundo en la COP24. No hay duda de que la política energética de Polonia y su poderoso lobby del carbón serán uno de los primeros temas a debate europeos. La extrema derecha entró en la política institucional española con Vox en Andalucía. Con casi la mitad del electorado andaluz en casa, con abstención declarada, una derecha dividida y desenfocada y una izquierda en discusión interna permanente, el resultado da una cifra: 12, los escaños de Vox. Ahora, lamentos y protestas en la calle. Manifestaciones en Andalucía contra Vox. Las principales ciudades de esta comunidad autónoma fueron este lunes escenario de multitudinarias protestas antifascistas tras los resultados de las elecciones, en los que el partido de Santiago Abascal obtuvo 12 escaños. Sevilla, Málaga o Granada congregaron a miles de personas que se dieron cita a través de las redes sociales para clamar contra la posibilidad de que el partido de extrema derecha entre en el gobierno andaluz. Este lunes Vox comunicaba que no sería ningún obstáculo para acabar con el régimen socialista en esta comunidad autónoma. PP y Ciudadanos, por su parte, no han descartado de momento un pacto con este partido, si bien ambos ponen como línea roja una constitución que Vox apuesta por cambiar drásticamente. Las elecciones andaluzas de este domingo abren un nuevo panorama en la política española. El politólogo Pablo Simón analiza para Euronews el porqué de estos resultados en general y de la irrupción de Vox en particular. Yo creo que la explicación fundamental se conecta con el eje territorial. La enorme polarización que ha vivido España durante los últimos años, sobre todo por lo que toca a la crisis catalana, al final lo que ha llevado es a que hay una oportunidad para partidos que defienden posiciones mucho más recentralizadoras. Y esto es justamente lo que Vox lleva más a gala. También es verdad que hay un cierto componente de xenofobia o rechazo a la inmigración, pero esto en cualquier caso ha sido algo secundario en la campaña en comparación con las horas que se ha dedicado a hablar sobre la cuestión territorial en Cataluña. Simón también explica hasta qué punto y de qué manera lo sucedido en Andalucía puede ser extrapolable a futuras elecciones, así como las opciones de gobernabilidad que se abren en esta comunidad. Estos resultados pueden ser más extrapolables por lo que toca al centro derecha que al centro izquierda. Ha habido una clara desmovilización de los votantes de izquierda precisamente porque lleva 37 años gobernando el PSOE y esto ha hecho que muchos hayan quedado en casa, pero también porque había una candidata que no terminaba de convencer a sus propias bases. Sin embargo, en el centroderecha español veremos cambios importantes y yo auguro que veremos al menos dos. Primero, que Vox mejorará su situación en los sondeos y rápidamente subirá en términos de votos y estimación de escaños. Y del otro lado, yo creo que también un efecto importante es que Vox probablemente pueda conseguir ahora representación en la mayoría de los parlamentos autonómicos e incluso en las europeas el 26 de mayo del año 2019. Yo creo que la probabilidad más alta ahora mismo es que se conforme un gobierno apoyado por PP, Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox. Es decir, es posible que veamos un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Ciudadanos tal vez intente buscar otros aliados, pero creo que lo tiene muy difícil. En cualquier caso, lo que es seguro es que el Partido Socialista de Andalucía desalojará el gobierno de la Junta. Pasión de coleccionistas. Star Wars concentra lo más granado del mundo friki en una subasta la semana que viene en Los Ángeles. Si no le gusta este mundo, el escapismo del coleccionista le garantiza otro, falso, pero absorbente,
aunque a veces carísimo. Si usted es gran amante de la saga de la Guerra de las Galaxias y dispone de una saneada cuenta bancaria, esto le interesa especialmente. Algunos de sus objetos más emblemáticos salen a subasta en Los Ángeles, como por ejemplo un casco de piloto del Imperio de la primera película, una maqueta del X-Wing Fighter de la Alianza Rebelde, hasta el mismísimo sable de luz del joven Skywalker. Por lo que respecta a recuerdos de la Guerra de las Galaxias, esta oferta no tiene precedentes. No existen muchos productos como el sable de luz de Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias, Una nueva esperanza, de 1977, la película original. Esperamos conseguir entre 150 y 250.000 dólares por él. Una cámara de efectos especiales Imperflex creada por la empresa del director George Lucas, utilizada en el Imperio Contraataca en busca del arca perdida OET, podría venderse por unos 150.000 dólares y los guantes de C3PO por unos 60.000. La puja tendrá lugar del 11 al 14 de este mes. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Ya saben que pueden informarse también al momento en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Volvemos mañana a las 10 de la noche, hora central europea. Euronews sigue ahora con ustedes con más información.